Vamos iniciando. Ok, mientras tanto les mando por aquí en el chat la lista de asistencia. Ok. Y vamos a iniciar ya de una vez, ¿verdad? Porque hay bastante contenido por cubrir y quiero que salgamos eso entre hoy y mañana. Ok, listo grupo 1. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Están viendo pantalla completa? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí. Ok, apaguemos cámara. Grupo 1, entonces, adelante. Vamos con el nervio olfatorio. Bueno, buenos días a todos. El nervio olfatorio es el primero y el más corto de los pares craneales. Este ocupa la parte superior de la cavidad nasal y cubre la cara inferior de la lámina cribosa y se extiende hacia abajo a lo largo del cornete superior. Bueno, en la lámina lo que está encerrado en el cuadro es el bulbo olfatorio. Es una pequeña masa nerviosa alargada y aplanada de 4 milímetros, de 9 milímetros por 4 milímetros, perdón. Esta descansa sobre la lámina cribosa del enoides, que es lo que vemos en la otra lámina, la parte de amarilla, y dice que es el bulbo olfatorio que está sobre la lámina cribosa. Los receptores son las neuronas bipolares del epitelio olfatorio. Cada una presenta una única dendrita sensible al olor, que se proyecta desde un lado del cuerpo neuronal y una acción amielínico que se origina en el extremo opuesto. Los nervios olfatorios finalizan en dos masas de sustancia gris denominada bulbos olfatorios, dos proyecciones del encéfalo que descansan sobre la lámina cribosa del enoides. Puede darle la siguiente, porfa. La anosmia es una enfermedad en el nervio olfatorio. ¿Qué es la anosmia? Anosmia, perdón, es la pérdida del sentido del olfato. Esta puede ser por un corto tiempo, como cuando nosotros nos da una gripe y sentimos la nariz congestionada, o como también se dice, llena de mocos. O puede ser algo permanente, como vemos ahí, puede ser producida por resultado de infecciones de la mucosa, traumatismo de cráneo con fractura en la lámina cribosa del enoides, lesiones en la vía olfatoria o el encéfalo y meninges. Y también por el consumo de tabaquismo y cocaína, también se nos puede producir una anosmia. Y la más nueva, el COVID, ¿no? Sí, también. Pasa que todavía en ese momento, cuando se hizo este libro, todavía no existía el COVID. Pero también el COVID puede generar una alteración en nuestro nervio olfatorio. Sobre todo recordando que, y de nuevo, asumiendo que las estructuras nasales funcionan de manera correcta, donde entonces encontramos el fallo generalmente es en este espacio donde se interpreta el olor. De nuevo, y también si nosotros encontramos un fallo en el olor, usualmente también tenemos un fallo o una dificultad en el sabor del alimento. ¿Estamos bien? ¿Dudas con el primer nervio? Ok. Gracias, grupo 1. Avancemos entonces al siguiente, que es nervio óptico, que es el segundo par. Adelante, grupo 2. Buenos días. Adelante. Hoy vendré a hablar sobre el nervio óptico. Entendemos que el nervio óptico se trata de un nervio compuesto de fibras y partes de papila que se encuentra en la retina. Este recibe las imágenes que vemos del exterior para enviar información al cerebro a través de una serie de fenómenos químicos y eléctricos, por lo que las imágenes se transforman en impulsos nerviosos. Este es enteramente sensitivo, contiene axones que conducen impulsos de la visión. Los axones, tenemos entendido que es una parte, es una especie de conducto por el que pasan impulsos nerviosos a toda velocidad.
Este actúa como canal de comunicación entre la parte central de la neurona y otra parte del sistema nervioso al que ha de llegar ese estímulo eléctrico. En la retina, los conos y los bastones inician las señales visuales y los transmiten a las células bipolares, que conducen la señal a las células ganglionares. Los axones de todas las células ganglionares de cada retina se unen para formar el nervio óptico, que atraviesa su trayecto al conducto óptico. Dele, bro. Ok. Unos 10 mm por detrás del globo ocular, los dos nervios ópticos convergen en el quiasma. ¿Qué son esos MM? Ay, ¿Milímetros? Milímetros. perdón. Ok, unos 10 milímetros por detrás del globo ocular, los dos nervios ópticos convergen en el quiasma, que el quiasma es el entrecruzamiento en X. Óptico. Dentro del quiasma, los axones de la mitad interna o medieval del ojo cruzan hacia el lado opuesto. Los de la mitad externa o lateral continúan en el mismo lado. Okay. No, así no me corresponde a mi profesor. Bueno, una vez de pasar por el quiasma óptico, los axones de las células ganglionares continúan su recorrido hasta llegar al núcleo geniculado del tálamo, pero en su mayoría. De ahí ya una minoría termina en el núcleo del mesencéfalo. Estos hacen sinapsis con neuronas motoras, controlan los músculos extrínsecos e intrínsecos de los ojos, del ojo. Bueno, en secuencia, las señales visuales pasan de los bastones conos hacia las células bipolares y luego a las ganglionares. Y la siguiente. Clínicamente, si tuviéramos lesiones del nervio óptico, tendríamos pérdida de visión, como por ejemplo las enfermedades como glaucoma o algún traumatismo. Las fracturas de la órbita, las lesiones encefálicas, enfermedades del sistema nervioso como esclerosis múltiple y la ceguera debida a un defecto o pérdida de uno o ambos ojos se denomina anopia. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Esa es la última, ¿no? Ok. ¿Alguien más del grupo? ¿Algún comentario adicional antes de hacerles algunos de los comentarios con el tema del nervio óptico? Ok. El nervio óptico como tal es una de las estructuras más importantes en cuanto a los sentidos. Recordemos que por ahí hablamos ahorita en el anterior, que el primer sentido que vimos es el olfatorio, el segundo es el visual. En este sentido, el componente visual, sobre todo, todos estos relacionados con los sentidos, ustedes los van a ver con mucha mayor profundidad en Psicofisiología 2. Pero en Psicología General ustedes vieron la oportunidad y cómo entonces es que se transmite esta información del medio ambiente, que en el caso del ojo y del nervio óptico que estamos viendo, se transmite como formas de luz. Y estas son captadas a partir del ojo, obviamente esa es la estructura más externa, y luego el nervio óptico va a llevar esta información hacia la corteza de asociación, específicamente la corteza de índole, la corteza visual ubicada en el lóbulo occipital. Eso es algo bien interesante porque ustedes pueden observar aquí en la presentación esta imagen que se la voy a mostrar, que es en el lóbulo occipital donde se aloja esta información de índole visual. Bien comentaron acerca del quiasma óptico. El quiasma óptico es donde ocurre entonces ese intercambio entre la información del campo visual derecho hacia el hemisferio izquierdo y la visión del campo visual izquierdo hacia el hemisferio derecho. ¿Estamos bien?
Gracias, grupo 2. Avancemos con el nervio 3, el oculomotor. Bueno, voy a hacer un breve paréntesis. En el caso del nervio oculomotor, troclear y abducens, que son 3, 5 y 6, si no me equivoco, son 3 nervios distintos, pero que guardan funciones estrechamente relacionadas. Pero, por favor, oculomotor, quédese nada más dentro de su nervio. Adelante. Buenos días. Nervio oculomotor. Los nervios oculomotor, troclear y abducens son los nervios craneales que controlan los músculos que mueven los globos oculares. Son todos nervios motores que contienen solo axones motores cuando abandonan el tronco del encéfalo. Siguiente. Pero aparte de leer, no quiero que me vengan a leer a la diapositiva. Yo sé que leer, pueden leer. Bueno. El teléfono. El nervio oculomotor o motor ocular común 3 tiene el núcleo motor en la porción ventral del mesencéfalo. El nervio oculomotor se dirige hacia adelante y se divide en 2 ramos, superior e inferior, que atraviesan la fisura orbitaria superior y llegan a la órbita. Los axones del ramo superior transmiten estímulos nerviosos al músculo recto superior y el elevador del párpado. Los axones del ramo inferior transfieren estímulos nerviosos a los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, todos músculos extrínsecos del ojo. Estas neuronas motoras. La voy a parar. ¿Quién más está en el grupo con ustedes, dice? Gabriela y Tere. Okay. Adelante, cualquiera de los dos. Ok. Vamos desde el inicio entonces. Vean, el nervio oculomotor tiene una particularidad que va a controlar principalmente los músculos que controlan entonces el ojo. Como tal, el ojo, obviamente en el nervio óptico vemos que lo que transmite y lo que tiene es la información de la luz, pero en el caso del nervio oculomotor lo que dirige son los músculos que están alrededor del ojo. Si ustedes recuerdan, existen movimientos oculares que ya sea que sean movimientos repentinos o movimientos que sean llevados a cabo de manera, ¿cómo puedo decir? De manera esporádica o de manera más tranquila, por así decirlo, van a estar a cabo a partir de esos músculos. Los músculos que se pueden observar por acá son músculos que son conocidos como músculos rectos. En el caso de el más famoso que nosotros podemos encontrar es el que se encuentra en el tracto digestivo, que forma parte ya casi de la parte final del sistema digestivo. Pero el músculo recto también controla este tipo de movimientos. Y si ustedes observan en la imagen anterior, tenemos tanto de manera lateral como de manera superior e inferior. En el caso de los componentes superiores e inferiores, van a controlar sobre todo los movimientos que van hacia adelante o hacia, no puede ir el ojo hacia atrás, pero lo que puede generar es el control de las imágenes que se encuentran lejos o cerca. Y en el caso de los axones de tipo
superior permiten llegar hasta la cavidad orbital, que es donde se encuentra entonces el ojo. Adicionalmente de esto, vamos a controlar movimientos del párpado, que si bien es cierto, no es un músculo como tal, sino que, bueno, sí tiene un poco de músculo, pero realmente lo que es un proceso es una estructura que nos ayuda en la protección del ojo como tal. También lo vamos a controlar a partir del nervio oculomotor. Asimismo, también vamos a tener elementos que nos permiten llevar a cabo estos movimientos oculares, los movimientos del párpado. Esto es muy importante porque la mayoría de ellos se llevan a cabo de manera inconsciente. En el caso también de los axones del ramo superior como tal, nos ayudan a que esta información pueda ser transmitida, recordando que cuando nosotros tenemos neuronas que van del cerebro hacia el exterior, son neuronas motoras, por lo cual vamos a ver que van a controlar dicha información del párpado y de los movimientos oculares. Aquí interesante en esta imagen que ustedes pueden observar que tanto el nervio troclear, el nervio abducens y el nervio oculomotor van a funcionar de manera intercambiable. Sobre todo porque, también vamos a ver un poco más adelante, nos ayudan con procesos de la lagrimación y de la lubricación del ojo, entre otras cosas. ¿Estamos? ¿Dudas con el oculomotor? Para abrir paso entonces al cuarto nervio, que es el troclear. Lick, esto Adelante. tiene que ver, una pregunta, si tiene que ver con como cuando a las personas se les va como un ojo inconscientemente, solo un ojo, va y regresa. Sí, incluso lo vamos a ver ahorita en el nervio de abducens, también el del sexto, que generalmente las enfermedades que nosotros tenemos como que se le llama de manera, bueno, le dicen visco, pero no es la palabra, sino es estrabismo, tiene que ver con una alteración en cualquiera de estos nervios, ya sea el oculomotor, el abducens o incluso en el troclear. Profe, ¿eso se puede operar? ¿Perdón? ¿Eso se puede operar? Sí, incluso hay unos lentes correctivos que lo que hacen es obligar al ojo a colocarse en cierta posición, y esta posición lo que nos lleva a nosotros es cambiar un poco el campo visual y hacer que el ojo se esfuerce por observar X o Y estímulo. Y en ese esfuerzo, como ustedes pueden ver, es un músculo como tal el que se va a corregir, por ende entonces se puede educar. Hay unos lentes que son muy notorios, normalmente son lentes muy gruesos, aparte de ser gruesos son como deportivos, porque usualmente estos niños, bueno, lo más recomendable es que se pueda corregir en los primeros años de vida. Hace que el niño se esfuerce mucho más, y como usualmente tienen algunas dificultades visuales, generalmente se tropiezan, se caen y tienden a ser como muy activos. Entonces por eso son como deportivos, usualmente no son como los lentes de lectura que vemos como para corregir un daño de hipermetropía o de miopía, sino más resistentes y más durables. Súper, vamos bien. Gracias entonces. Y pasamos con el grupo 4, nervio troclear o el patético. Nunca me gustó ese nombre patético, pero me gusta más troclear. Adelante. Sí, buenos días, licenciado. Nosotros nos tocó el cuarto nervio craneal, que es el nervio troclear o patético, ya que es el nervio más pequeño, y también, como decía la compañera del grupo anterior, se complementa con el nervio oculomotor y con el abducens, ya que son los que controlan lo que es el movimiento voluntario del ojo. Por eso también se le considera un nervio motor.
y está compuesto por fibras motoras somáticas que son parte del sistema nervioso somático, que es del sistema nervioso periférico, que eso significa que controla los movimientos que son voluntarios del cuerpo. Esa palabra que dijo por ahí, voluntarios, esa es la parte, una de las partes importantes. Dice que está localizado, se origina del tronco encefálico y sale de este y se produce un cambio de dirección en las fibras nerviosas con el fin de salir del órgano. Luego de salir de este órgano, sus fibras rodean los pedúnculos cerebelosos, hasta llegar a la cavidad craneal y entrar en el seno cavernoso. Después de este recorrido pasa por la hendidura esfenoidal hasta llegar a su destino en la órbita ocular. Bueno, entonces, en resumen, dice que nace del tronco encefálico y sus axones transcurren dorsalmente y cruzan la línea media antes de emerger al tronco cerebral y llegar hasta la órbita ocular. Siguiente link, por favor. A ver, si hablamos dorsalmente, ¿por dónde pasaría entonces? Hablando de posiciones, es algo que ya todos deberíamos de manejar, ¿verdad? Pero dorsal, ¿dónde es la parte dorsal? Si no me equivoco, es la parte de atrás del cerebro, porque dice que cruza la línea media. Entonces, bien, obvio. bueno, dice que sus funciones se complementan, como lo dijo el compañero, con el nervio oculomotor para permitir el movimiento de los ojos hacia abajo, pero también hacia adentro. Y es responsable de rotación interna, de presión y abducción del glóbulo ocular. Entonces, en resumen, pues, es un nervio motor responsable del estímulo del músculo del ojo, que permite movimientos hacia abajo y hacia adentro. Muy bien. Incluso el nervio que recibe el nombre de abducens viene de ese proceso de abducción que es interno. Como por ejemplo, cuando ustedes hacen un movimiento que llevan una extremidad hacia lo interno de nuestro cuerpo, hacia la línea media, es una abducción. ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver si este se puede dañar y qué es lo que sucede. Y dice que al igual que los demás nervios del sistema periférico, este puede presentar un parálisis en sus fibras nerviosas, que es el conjunto de axones por donde se conducen los impulsos nerviosos. Esto puede producir la incapacidad y la dificultad para mover y contraer los músculos de los ojos. Y trae consecuencias o alteraciones como la diplopia, o llamada la visión doble, que es cuando una persona, en vez de ver un objeto así por sí solo, lo ve doble. Y es porque el ojo lo percibe desde un punto diferente del espacio. Y el cerebro en sí lo interpreta como que existieran dos. Está la hipermetropía, que es cuando los objetos cercanos se ven borrosos. Esto es muy común en los adultos y esto afecta la capacidad del enfoque. Y por último está la endotropía, que esta es cuando, bueno, el ojo tiene una desviación convergente del globo ocular. Ahí lo pueden observar en la imagen. Y solamente. Ok. En este caso, algo importante es diplopía, endotropía, hipermetropía. ¿Ok? Todos estos componentes que tienen que ver con daño a nivel ocular, a nivel muscular, en cada uno de ellos lo que vamos a encontrar es una alteración en la visión. Por ejemplo, en el caso de la endotropía como tal, es la percepción del individuo de sus pupilas como tal, ven hacia lo interno, hacia la línea media de nuestro cuerpo. En el caso de la endotropía también es importante, generalmente, como les decía, es conocido como estrabismo, recordando que el estrabismo puede ocurrir en ambas vías, puede ser hacia lo interno, hacia la cara media o hacia la parte externa. La diplopía también es como esa visión doble
usualmente algo interesante cuando nosotros tenemos una lesión como un golpe, por ejemplo, que ustedes, por ejemplo, vienen y tienen un traumatismo, ¿sí? O sea, tienen un golpe, este proceso les lleva entonces a ustedes a que ocurra que empiezan a tener distintos componentes y empiezan a ver de manera doble. Eso es muy frecuente. Incluso cuando generalmente pasa esto, también ocurre que la persona le dan deseos de vomitar porque se altera mucho el campo visual. El caso de la hipermetropía como tal es uno de los componentes o una de las enfermedades más importantes. En el caso de la hipermetropía podemos encontrar que es que no podemos ver los objetos cercanos de manera tan, o mejor dicho, lo vemos de manera más borrosa. ¿Vamos? Gracias al grupo 4. Adelante entonces el grupo 5, nervio trigémino. Grupo 5. Sí, buenos días, Lick. Nosotros somos el grupo número 5. Bueno, le vamos a hablar sobre, ¿verdad?, el nervio trigémino. Primero tenemos que saber el significado, creo, de lo que es trigémino. Trigémino significa trillizos. O sea, hace referencia a 3 divisiones, la cual es el oftálmica, maxilar y mandibular. Ok, entonces podemos decir que el nervio trigémino es el más grande de los nervios craneales. Por lo tanto, es uno de los más importantes. Es un nervio mixto. Este viene de 2 raíces. Uno está en la superficie anterolateral de la protuberancia. ¿Qué quiere decir protuberancia? Protuberancia quiere decir que es una extensión, o sea, del cerebro. Es como el tobillo es una protuberancia del pie. O sea, es como una extensión, digamos. La extensa raíz sensorial presenta una zona ensayada del ganglio del trigémino. Se localiza en la fosa de la cara interna de la porción petrosa del hueso temporal. O sea, básicamente, este nervio se localiza, si ustedes, bueno, se localiza prácticamente detrás, digamos, para que se hagan una idea, detrás de su nariz. El nervio está conectado detrás de su nariz y tiene tres subdivisiones. También este ganglio tiene cuerpos de la mayoría de las neuronas sensoriales. Las neuronas de la raíz motora más pequeña se originan en el núcleo de la protuberancia. Siguiente, Lick. El nervio trigémino tiene 3 ramas, como se puede observar en la imagen. El primero se llama oftálmica. Oftálmica quiere decir básicamente es el más pequeño, la rama más pequeña. Llega a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Luego está la maxilar, que es el mediana con respecto a los otros dos. Penetra en el foramen redondo mayor, y el nervio mandibular, que es el más grande. Siguiente, Lick. Adelante. Siguiente. Perdón. Ok, para entender un poco más, les voy a escribir, ¿verdad? ¿De qué se encarga básicamente el nervio oftálmico? El nervio oftálmico es el que conduce los impulsos nerviosos, o sea, este conduce lo que es el calor y el frío.
También contiene axones sensitivos de la piel, o sea, los párpados, el globo ocular, las glándulas lagrimales, la parte superior de la cavidad nasal, las alas de la nariz, la frente y mitad anterior del cuero cabelludo. El nervio maxilar contiene axones sensitivos de la mucosa nasal. También controla lo que es el paladar, la parte de la faringe, los dientes superiores, el labio superior y el párpado inferior. El nervio mandibular lleva axones sensitivos de los tercios anteriores de la lengua, mejilla y la mucosa profunda, dientes inferiores, la piel de la mandíbula y los lados de la cabeza por delante de las orejas. Y finalmente, la mucosa del piso de la boca. Siéntale. Esa es la última. Esa es la última. Bueno, ok, así como dato, ¿verdad? Extra, les voy a hablar sobre la neuralgia del trigémino. ¿Qué quiere decir neuralgia? Para que entiendan un poco mejor. La neuralgia básicamente es... ¿Cómo le explico? Neuralgia quiere decir que es un dolor. O sea, es un dolor agudo que viene desde... que lo provoca el nervio trigémino, producida por trastornos como la inflamación, las lesiones. Y algunas personas lo suelen hasta decir que es como un tic. O sea, los tics vienen a raíz del deterioro del trigémino. Y estas pueden producir también enfermedades como la esclerosis múltiple o la diabetes. Pero más que todo esto siempre suele suceder, ¿verdad?, con el deterioro en las personas mayores de 60 años. Es donde se empiezan a ver este tipo de enfermedades. Porque ya se va afectando este nervio. Y eso sería todo. Ok, gracias. Para agregarle como tal, neuralgia no es un concepto solo de la neuralgia del trigémino. La neuralgia puede ocurrir en cualquier parte. Claro, solo que es como un dolor o una irritación. Es como el término neuralgia, un dolor o una irritación de cualquier parte del cuerpo. Exactamente, porque eso le iba a decir, porque por ejemplo, personas que tienen dolores, por ejemplo, el nervio ciático, que es eso es de lo más frecuente que ocurre, que es un dolor generalizado en toda la línea, desde la cintura casi hasta el tobillo. Entonces, en este caso, es una neuralgia porque es un dolor que es ocasionado por un proceso de mal funcionamiento del nervio. En el caso del dolor del nervio ciático, usualmente es porque las vértebras están oprimiendo ese nervio y esto causa un dolor agudo. En el caso del nervio del trigémino, no hay como tal un hueso que lo esté oprimiendo. Sin embargo, como bien lo dijo, la esclerosis múltiple es usualmente la causante principal que lleva a que el nervio del trigémino no esté funcionando de manera correcta. Y recordando que por ahí esclerosis múltiple, ustedes la van a ver más adelante, hace referencia a un mal funcionamiento a nivel de neuronas, una desmielinización de las neuronas en la zona afectada. Y con eso cerramos entonces el grupo número 5. Gracias. Adelante, grupo 6. Buenos días, licenciado y compañeros. Yo les hablaré acerca del nervio abducens, también conocido como nervio motor ocular externo. Este es un nervio motor destinado al músculo recto lateral del ojo, como se muestra en la imagen, donde está señalado el recto lateral
sobre ese músculo estamos hablando, sobre ese nervio. Si se preguntan a qué se debe el nombre abducen, esto es porque realiza la abducción del ojo. Con esto nos referimos al desplazamiento lateral de la pupila. ¿Dónde se encuentra? Se origina en un núcleo en la protuberancia. Sale del tronco encefálico desde la parte caudal de la porción ventral del puente. Siguiente, por favor. Y bien, los axones somáticos motores se extienden desde el núcleo hasta el músculo recto lateral, entendiendo y recordando que el sistema nervioso somático se encarga de conducir información sensitiva y de llevar información del control motor a los músculos esqueléticos. Motor porque este se encarga de un movimiento en específico. Siguiente, por favor. Con el daño del nervio abducen, el ojo afectado no puede moverse hacia afuera, más allá del punto medio y habitualmente está dirigido hacia adentro. Esto conduce a estrabismo y diplopía, agregando que por las lesiones en este nervio son frecuentemente por traumatismo, inflamaciones, lesiones vasculares y tumores. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre cuando se produce la parálisis del nervio abducen? Esta parálisis afecta el músculo recto lateral y además deteriora la abducción ocular que permite este nervio. En otras palabras, significa que el ojo de la persona afectada con dicha parálisis puede estar ligeramente abducido cuando la persona mira en línea recta hacia adelante, como se puede mostrar en la imagen. A continuación, mi compañera les dará un dato extra. Candia. Sí, bueno, como ya mencionaba la compañera, el nervio abducen exactamente lo que hace es abducir el ojo hacia que la vista sea hacia el frente, para ser más preciso en línea recta. Y como se miraba cuando ocurren estas lesiones, lo que pasa es que el ojo se puede venir hacia adentro, no hacia adentro, sino hacia los lados, que es algo que mencionaba el día antes, acerca de los, perdón por la palabra, pero no recuerdo cuando son las personas vistas. Estrabismo. Estrabismo. Esto. Es que la verdad que nosotros nos acordamos de eso porque es una palabra muy utilizada realmente. Sí, adelante. Esto más. Ok. Se le escuchó un poquito entrecortado, pero yo creo que la mayoría logró captar el mensaje. ¿Estamos bien? ¿Dudas por qué eso termina el nervio abducens? ¿Dudas con este nervio? Antes de pasar, porque quiero que el grupo 7 entonces se vaya preparando. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. Adelantemos entonces con el nervio facial, grupo 7. Buenos días, licenciado. Yo le voy a hablar sobre el nervio facial. Este es el séptimo nervio craneal y básicamente se encarga de mandar órdenes a los músculos de la cara y crea expresiones faciales como, por ejemplo, manda a las glándulas lagrimales y las salivales. Este nervio facial provoca la contracción de los músculos y es un nervio craneal mixto.
Sus axones sensitivos se extienden desde los botones gustativos de los 2 tercios anteriores de la lengua que entran en el hueso temporal para unirse al nervio facial. Adelante. Sí, los axones sensitivos pasan el ganglio geniculado, un conglomerado de cuerpos neuronales sensitivos que se encuentran al lado del nervio facial y llegan hasta la protuberancia desde ahí. Los axones se extienden hacia el tálamo y luego a las áreas gustativas de la corteza cerebral. Así está. La porción sensitiva de este nervio facial contiene axones en la piel, en el conducto auditivo, y estas transmiten sensaciones de tacto, dolor y temperatura, y los propios sectores de los músculos de la cara y del cuero cabelludo cuando se forman a través de los cuerpos celulares en los núcleos del mesencéfalo. Esto quiere decir que este nervio atraviesa en la piel, en la audición, y ahí transmite esas sensaciones de tacto y dolor y de la temperatura también. Ok. A esto le quiero agregar algo. Ocurre que usualmente donde, si ustedes pueden observar aquí en la imagen que se la estoy mostrando, usualmente el nervio facial se hace cargo del músculo maxilar, que el músculo maxilar, podríamos decirlo que es el que se encuentra recubierto en los cachetes, por así decirlo. ¿Okay? Esto a su vez va a hacer entonces que nosotros tengamos distintos componentes de manejo. De nuevo, principalmente este es un nervio de tipo sensitivo, o sea que lo que vamos a sentir sobre todo va a ser tacto, dolor, temperatura. Y puede en algún momento generar algún tipo de dolor y sobre todo neuralgia, por ejemplo cuando se presentan infecciones de tipo dental, que es lo más usual. Entonces esto altera el funcionamiento del nervio facial. Incluso en algunos casos puede llegar a extenderse también a través del músculo de la cara, el cuero cabelludo, pero no es tan frecuente realmente. ¿Vamos bien? Adelante. Los axones de las neuronas motoras somáticas surgen del núcleo de la protuberancia y abandonan el foramen estilomastoideo para inervar los músculos del oído, medio de la cara, del cuero cabelludo y del cuello. Los impulsos nerviosos que se propagan a través de estos axones provocan contracciones musculares de la expresión facial y también del estiloideo del vientre posterior del digástrico y del músculo del estribo. El nervio facial inerva más músculos que cualquier de los otros nervios en el cuerpo. Entonces es un nervio muy importante. Siguiente, por favor. Adelanto. Los axones de las neuronas motoras autónomas discurren por los ramos del nervio facial y terminan en 2 ganglios, los cuales son el ganglio pterigopalatino y el ganglio submandibular. Estos 2 ganglios, los axones motores autónomos postganglionares, se extienden hasta las glándulas lagrimales, nasales y palatinas, y hasta las glándulas sublinguales y submandibulares que producen saliva. Ok. Siguiente. Adelanto. Sí. Ahora les voy a hablar sobre el daño que puede ocurrir, o sea, si ocurre un daño al nervio facial, que debido a varios trastornos o infecciones virales, digamos como el zóster, o infecciones bacterianas como la enfermedad de Lyme, que producen parálisis de Bell, es una parálisis de los músculos faciales,
y en esto se pierde el gusto, hay disminución de la salivación y pérdida de la capacidad para cerrar los ojos, incluso durante el sueño. Y este nervio también puede ser dañado por traumatismos, tumores y accidentes cerebrovasculares. Fíjense que esto es algo de lo más frecuente que podemos encontrar. Incluso esta imagen que ustedes ven por acá es una imagen típica de personas que están teniendo o han tenido un accidente cerebrovascular y no se han percatado. Porque a veces el accidente cerebrovascular, para adelantar un poco, por eso lo van a ver en Psicofisiología 2, es una alteración a nivel de flujo sanguíneo en nuestro cerebro. Entonces lo que hace es que no estamos recibiendo suficiente oxigenación, cerebro, o incluso puede ser que un coágulo esté interrumpiendo este proceso, o también puede ser que haya ocurrido, como por ponerse las palabras sencillas, como que explotó una parte de una vena o de una arteria en nuestro cerebro y se genera este componente. Y este es uno de los síntomas más frecuentes, que el nervio facial va a tener entonces uno de los daños más importantes. Incluso al ser el nervio facial uno de los más grandes y sobre todo que controla músculos de la cara muy importantes, es de los más notorios cuando tenemos entonces un daño de este tipo. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Y con eso cerramos entonces por hoy. ¿Dudas hasta acá que hemos visto? No, Ok, perfecto. Ok, entonces, si no hay más dudas, continuamos el día de mañana. Y les quiero, fíjense que estaba pensando bueno, no, mañana vamos a hablar bien de eso. Entonces, para mañana, los grupos restantes del 7 al 12, continuamos entonces en el proceso. Prepárense, muchachos, la idea no es venir a leer las diapositivas. ¿Ok? Y otra sugerencia, cuando ustedes expongan, no digan, el libro dice que, o la diapositiva dice que, sino usted lo está diciendo, porque la diapositiva no habla. Usted está transmitiendo la información del autor, estamos de acuerdo, pero no dice que o no, ¿sí? Para que vayamos llevando este nivel de exposición a otro espacio, a otro peldaño más arriba. Dice que lo podría aceptar de una exposición de colegio. Aquí ya tenemos que empezar a superar eso. ¿Vamos? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Pórtense bien. Feliz día. Lick, Sí, ni más. ¿será que puede pasar el link de asistencia de la clase de teoría? Porque creo que ese yo no lo llené o no sé si lo había enviado porque no me fijé. Ok, ahorita les mandé el por si alguien no lo había revisado, el de psicoficio. Y ya le mando el días. Hasta el 3.